divisiones existentes entre puntos idénticos. Si se tienen 6.3 divisiones y la perilla de barrido horizontal indica 10 microsegundos por división, se obtiene un periodo de 63 microsegundos. Al hacer el recíproco, se obtiene una frecuencia de 15.8 kHz, lo cual es muy aproximado al valor de 15.734 Hz nominales en la señal de video NTSC. Como habrá podido apreciar, el hecho de realizar mediciones de voltaje y frecuencia con el osciloscopio es mucho más sencillo de lo que la mayoría de la gente podría imaginar. Ahora bien, el manejo rápido y fluido de un osciloscopio es algo que solo se adquiere con la práctica, razón por la cual le recomiendo se tome un tiempo para trabajar con su osciloscopio, hasta que llegue a conocer de manera precisa la localización de cada una de las perillas mencionadas en este video. Si usted posee un osciloscopio, seguramente alguna vez habrá oído hablar de las figuras de Lissajous. En la mayoría de los manuales de operación se mencionan, aunque no se profundice en su utilidad ni en la forma de interpretarlas. Sin embargo, si se saben emplear adecuadamente, estas figuras pueden ser de gran ayuda para el usuario, ya que permite visualizar de forma rápida y segura aspectos tales como la frecuencia comparada entre dos señales oscilantes y su diferencia de fase en caso de señales de la misma frecuencia. Aunque estas mediciones también se pueden realizar usando el osciloscopio en su modo normal, las figuras de Lissajous se emplean tan frecuentemente en diferentes aspectos del mundo real que no queremos dejar de mencionarlas en el presente videocassette. Primeramente, es conveniente mencionar que para poder obtener las figuras de Lissajous en un osciloscopio, es indispensable que posea la capacidad de expedir señales XY, esto es, que podamos alimentarle dos señales de entrada y que en la pantalla aparezca una de ellas como eje X y la otra como eje Y. En el caso del osciloscopio que estamos estudiando, podemos ver que existe dicho interruptor, y que el canal 1 será igual a eje Y y el canal 2 será igual a eje X. Si nuestro osciloscopio cumple con las condiciones anteriores, podemos comenzar a experimentar con las figuras de Lissajous. Como ya se mencionó antes, estas figuras sirven para comparar las frecuencias de dos señales distintas, preferentemente senoidales, o para calcular el valor de una frecuencia partiendo de un valor conocido. En ambos casos, es necesario que tengamos a la mano una señal senoidal de referencia, cuya frecuencia sea conocida, para que nos sirva de base para el cálculo posterior. Para mayor facilidad, y dado que es una señal que prácticamente todos tenemos a nuestra disposición, tomaremos como señal conocida el voltaje de línea, convenientemente reducido por medio de un transformador. Como sabemos, en México se usa un voltaje con una frecuencia de 60 Hz, y dicha frecuencia será nuestra referencia. Supongamos que tenemos una señal cuya frecuencia no conocemos y que deseamos calcular dicho valor por medio de las figuras de Lissajous. El procedimiento que debemos seguir es el siguiente. Tome la señal considerada como de referencia y aliméntela al canal que trabajará como X. Tome la señal de frecuencia desconocida y aliméntela al canal Y. Coloque el osciloscopio en su modalidad XY y vea lo que aparece en su pantalla. Este tipo de figuras son precisamente las que reciben el nombre de Lissajous. Veamos ahora el método para calcular la frecuencia de la señal desconocida. Para encontrar este dato, es necesario contar cuántas veces la figura en cuestión presenta flancos verticales
y cuántas veces aparecen flancos horizontales. Parece muy complicado, pero en realidad no lo es. Hagamos un ejemplo práctico. Supongamos que en la pantalla de su osciloscopio aparece una figura como la que se muestra en este momento. Entonces contemos cuántos flancos verticales tiene el diagrama, que en este caso son 2, y los flancos horizontales son 4. Teniendo estos datos, podemos calcular la frecuencia de la señal desconocida, empleando la siguiente fórmula. La frecuencia desconocida será igual a la frecuencia de referencia multiplicado por el número de flancos verticales entre el número de flancos horizontales. Aplicando esta fórmula al caso anterior, nos da un resultado de 30 Hz. Confirmémoslo con el frecuencímetro. Ahora bien, para algunas personas puede parecer algo complicado el estar buscando los flancos de subida y bajada de la señal. Por ello, existe un método más sencillo para encontrar estos valores, auxiliándonos de la cuadrícula del osciloscopio. Primeramente, procure que la figura resultante quede exactamente en el centro de la pantalla. Ahora cuente las veces que la figura cruza la línea horizontal central y tómelo como valor NB. Repita el procedimiento con la línea vertical central y tome el valor resultante como NH. Verá que el resultado es el mismo siguiendo este procedimiento que contando los flancos verticales y horizontales. ¿Qué sucede cuando tenemos señales de casi la misma frecuencia? Para averiguarlo, tomemos un generador de funciones y produzcamos una señal de aproximadamente 60 Hz, que como recordará es nuestra referencia. Vea lo que aparece en su pantalla. Como puede ver, la figura del Lissajous resultante varía lentamente de forma, entre una línea inclinada y un círculo. En el momento en que obtengamos una figura perfectamente estática, quiere decir que la frecuencia de ambas señales es idéntica, aunque no necesariamente la fase. Para un cálculo rápido del desfasamiento entre las señales, tome en cuenta lo siguiente. Una línea a 45 grados, como la que se muestra, indica que las señales están en fase. Un círculo indica un desfasamiento de aproximadamente 90 grados. Una línea a 135 grados indica un desfasamiento de 180 grados. Y una elipse oblicua indica un desfasamiento fraccionario en el cuadrante hacia donde esté inclinada la señal.